Nadie sabía su nombre. Para la mayoría, era simplemente el niño de la silla, una figura diminuta que aparecía cada tarde en la plaza, justo frente a la avenida principal, donde las oficinas de arquitectura de vidrio reflejaban un mundo al que él nunca podría entrar. Tenía unos 7 años, la piel pálida y los ojos enormes, como si siempre esperara algo que no llegaba. La silla de ruedas que usaba era vieja, con una rueda floja que chirriaba cada vez que trataba de moverse solo, y estaba casi siempre cubierta con una manta deshilachada que no lo protegía del frío ni del rechazo que lo rodeaba. La gente pasaba junto a él como si fuera parte del mobiliario urbano, un bulto olvidado al que se le podía evitar con solo desviar la mirada. Nadie se detenía a preguntarle nada, ni siquiera a sonreírle, y eso, más que la misma limitación de sus piernas, era lo que más lo hería, el saberse invisible. El sentirse desechado incluso antes de haber tenido oportunidad de demostrar quién era o qué podía ser. A veces cerraba los ojos con fuerza, como si así pudiera desaparecer de verdad, porque al menos si desaparecía por completo, el dolor de ser ignorado dejaría de existir. Pero ese día, entre el vaivén de trajes apresurados y miradas ocupadas, una figura distinta se le acercó con pasos descalzos y decididos, una niña flaca, de rostro sucio pero con ojos brillantes como brasas encendidas. Llevaba un vestido hecho jirones que alguna vez fue blanco y ahora apenas conservaba el recuerdo de aquel color. Tenía las rodillas raspadas y el cabello enredado como maleza, pero su sonrisa, cuando lo miró de frente, tenía una calidez que él no había sentido en toda su vida. Se agachó lentamente, sin miedo ni lástima, y le habló como quien ya lo conociera de antes. «Hola», le dijo con voz suave, casi como un secreto que se comparte entre cómplices. «¿Te molesta si me siento contigo un rato?» El niño no respondió de inmediato. La sorpresa le cortó las palabras. Nadie nunca le hablaba, y mucho menos alguien como ella, alguien que también vivía al margen, que tenía más razones para odiar al mundo que para ofrecerle amistad a un desconocido. ¿Por qué? Empezó a decir él, pero no supo cómo terminar la pregunta. Quizás quería saber por qué ella no lo ignoraba como los demás, o por qué había elegido sentarse a su lado en lugar de seguir caminando como todos. La niña le respondió sin que él tuviera que explicarse. «Porque yo también sé lo que es que nadie te vea», dijo, bajando la mirada por un instante, como si escondiera un dolor aún más profundo que el suyo. «Pero tú tienes una mirada linda, ¿sabes? Me recuerda a alguien que extraño». Y así comenzó todo. No con un milagro ni una revelación, sino con una conversación sencilla, rota por silencios tímidos y sonrisas torpes. Mientras el sol comenzaba a caer detrás de los edificios, los dos niños, tan distintos y tan iguales, se contaron cosas que jamás habían dicho en voz alta. Ella le habló de su hermano pequeño, del que cuidaba como si fuera su hijo, y de cómo lo hacía caminar en la misma plaza todas las mañanas, antes de salir a pedir algo de pan o unas monedas. Él le habló de sus sueños, algunos tan simples como correr detrás de una pelota, otros tan grandes como tener una familia que no lo abandonara más. Perdón por interrumpir tu historia, pero si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Bendice este canal ayudándonos a crecer, y que Dios te lo multiplique el doble. Desde la terraza del ático número 23, Martín Gálvez los observaba sin comprender por qué esa escena lo mantenía paralizado, como si alguien hubiera presionado pausa en su mundo perfecto de pantallas y mármoles. Había visto muchas cosas desde allí, accidentes, propuestas de matrimonio, manifestaciones, pero nunca había sentido lo que sintió al ver a esos dos niños compartir una conversación sin adornos ni filtros. Algo en el pecho comenzó a pesarle, como una culpa antigua que regresaba sin ser invitada, y aunque todavía no lo sabía, lo que estaba viendo no era solo un encuentro casual, sino la grieta exacta por la que pronto se colaría toda la verdad que llevaba años evitando. Pero eso, lo que estaba por romperse, lo que iba a salir a la luz, aún no tenía nombre. Solo era un presentimiento, una punzada muda que se quedaba en el pecho y que él no sabía si era miedo, esperanza, o ambas cosas disfrazadas de nostalgia. No era la primera vez que ella se acercaba a alguien ignorado por el resto del mundo, la diferencia, esta vez, era que aquel niño le había devuelto la mirada sin reservas, como si su dolor reconociera el suyo desde lejos.
Y en ese cruce silencioso se hubiese sellado un pacto invisible entre dos seres tan rotos como resistentes, dos almas pequeñas pero capaces de cargar con más peso del que debería permitirse a cualquier infancia. La niña, que respondía al nombre de Alma, nunca supo con certeza cuántos años tenía, porque nadie había tenido el cuidado de llevar la cuenta desde que su madre desapareció una noche sin despedirse. Ni de explicarle qué significaba ser responsable de un bebé que aún balbuceaba palabras mientras ella, apenas con los huesos cubiertos de piel, aprendía a inventarse un futuro a fuerza de sobrevivir día tras día. Sin más ayuda que su voluntad férrea y un corazón demasiado grande para la miseria en la que vivía. Esa tarde en particular, Alma había logrado encontrar una manzana medio podrida entre los desechos de un contenedor, la había partido en dos con las manos sucias y ofrecido la parte menos dañada a su hermanito, quien aún gateaba en un rincón de la plaza donde la sombra de los árboles cubría lo que el mundo prefería no mirar. Luego, con los pies sucios y las piernas temblorosas por el hambre, se acercó al niño de la silla de ruedas como si lo hubiera estado esperando desde siempre, como si algo dentro de ella, quizás una intuición pura, ajena a toda lógica, le hubiese indicado que en él encontraría un silencio parecido al suyo, y que si compartían sus heridas, tal vez, por un momento, podrían dejar de doler tanto. Al principio solo se sentó a su lado, sin decir nada, observando cómo él jugaba con una pequeña figura de plástico que tenía escondida entre la manta de la silla, un caballero medieval sin brazo, sucio y casi irreconocible, pero que él sostenía con la delicadeza de quien sabe que todo puede romperse con demasiada facilidad. Luego vino el saludo, la pregunta tímida, y finalmente, las palabras comenzaron a fluir con torpeza, como si ambas voces hubiesen estado atrapadas mucho tiempo bajo el peso de la indiferencia, esperando a alguien que tuviera la paciencia de escuchar sin juzgar ni huir. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alma, después de un largo silencio en el que ambos fingieron observar a las palomas, aunque en realidad se estaban estudiando mutuamente, con una mezcla de curiosidad y recelo. No lo sé. Bueno, sí, pero no me gusta decirlo, respondió él, encogiéndose de hombros con un gesto que mezclaba vergüenza y resignación. Es un nombre de gente rica, pero yo no soy rico. Mi madre me lo puso porque decía que iba a ser alguien importante. Pero luego se fue. Como todos. Alma no lo miró con lástima, sino con esa extraña empatía que solo se aprende cuando has sentido el abandono demasiado cerca, cuando has dormido bajo la lluvia y aprendido a calmar el hambre con palabras inventadas. Puedes inventarte uno nuevo, si quieres, le dijo con convicción. Yo lo hice. Me llamo Alma porque un día soñé con una señora que me lo susurraba al oído. No sé si fue mi mamá o una loca del parque, pero me gustó, así que me lo quedé. El niño soltó una risa breve, sincera, que le salió sin pedir permiso, como si aquella frase tan absurda le hubiese dado algo que llevaba tiempo buscando, la posibilidad de nombrarse, de empezar de nuevo. Entonces, puedes llamarme León, dijo, mirando de reojo a su caballero sin brazo. Porque quiero ser valiente. Aunque a veces me da miedo hasta dormirme. Martín, desde lo alto, continuaba observando esa escena como quien espía un recuerdo que no le pertenece, incapaz de entender por qué su corazón latía con una fuerza que no sentía desde hacía años. Como si algo enterrado muy dentro de él comenzara a moverse, a despertar lentamente, arrancándole pedazos de hielo que ya creía parte natural de su cuerpo. Le costaba respirar con normalidad, y no sabía si era por la altitud o por la incomodidad de verse reflejado, sin quererlo, en los gestos del niño que hablaba con la mendiga de ojos brillantes. Algo le dolía en el pecho, algo que no podía definir, como si esa escena, tan insignificante para cualquier otro, tuviese el poder de abrir una herida que llevaba demasiado tiempo pretendiendo que no existía. Y en efecto, no era casualidad que esos dos niños estuvieran ahí ese día, justo en esa plaza, justo frente a él. Pero de eso, aún, nadie sabía nada. Y menos él. El sol comenzaba a inclinarse con suavidad detrás de los edificios, derramando una luz dorada que pintaba la plaza con una belleza silenciosa, casi cruel, porque iluminaba con calidez escenas que nadie quería mirar de cerca. Como si el mundo tuviera la necesidad constante de embellecer lo que no piensa resolver. En medio de ese resplandor que convertía los charcos sucios en espejos de cobre,
León seguía escuchando a Alma con una atención que no le había prestado a nadie en mucho tiempo, no porque no quisiera, sino porque nunca antes alguien se había detenido lo suficiente como para merecerla. Había en la voz de aquella niña una determinación insólita, una especie de claridad nacida no del conocimiento, sino de la experiencia más cruda, esa que se aprende a golpes de ausencia y frío, y que enseña a hablar con firmeza sin necesidad de levantar la voz. Alma le contaba cómo cada mañana despertaba con el mismo miedo, que su hermanito, Bruno, no abriera los ojos, que el hambre lo venciera antes de que ella pudiera conseguirle algo para comer, que alguien, en un momento de maldad gratuita, decidiera quitárselo por considerarla incapaz de cuidarlo. Cada día era un ejercicio de vigilancia y resistencia, una coreografía peligrosa entre calles, policías indiferentes, adultos que evitaban mirarla, y la esperanza terca de encontrar un poco de pan. Una esquina donde sentarse sin que los echen, un gesto de humanidad que le recordara que aún existían cosas buenas en el mundo. No pedía mucho, ni soñaba con castillos ni camas suaves, solo deseaba lo básico, lo que otros llamaban rutina y ella llamaba milagro, un poco de comida, un techo de cartón, que su hermano no llorara tanto por las noches. Y que nadie lo separara. León, que hasta ese momento había vivido en una burbuja aún más cruel, la de estar dentro de un sistema que finge cuidar mientras lentamente destruye, comenzó a sentir que sus propias penas, aunque reales, no eran únicas. Y que había algo profundamente reparador en escuchar a alguien que, en lugar de quejarse, seguía adelante con una valentía que parecía no tener sentido a su corta edad. Sintió, por primera vez, que podía hablar sin miedo a ser interrumpido o corregido, y entonces le contó a Alma que vivía con una señora que se hacía llamar su tía, aunque nunca le había demostrado un gramo de cariño. Que pasaba los días encerrado en una habitación oscura mientras ella trabajaba en quién sabe qué, y que cuando preguntaba por su madre, solo recibía silencios o evasivas. Nadie le explicaba por qué no podía caminar, o por qué nadie iba a buscarlo, o por qué lo habían dejado ahí, como si fuera una carga abandonada, una historia inconclusa que nadie quería terminar de escribir. A veces siento que estoy esperando algo que no va a pasar, dijo León, bajando la voz hasta convertirla casi en un susurro. Como si tuviera que quedarme quieto, como si todo el mundo estuviera avanzando sin mí, y yo solo tuviera que mirar cómo se alejan. No, respondió Alma con una firmeza que sorprendió incluso al propio León. Tú no estás quieto. Tú estás aguantando. Y aguantar es otra forma de moverse, aunque nadie lo entienda. Y mientras esas palabras resonaban entre ellos, como un pacto tácito nacido de la oscuridad compartida, desde la terraza del edificio, Martín seguía observando, ahora sin moverse. Como si el tiempo se hubiera congelado en torno a esa escena extrañamente íntima y poderosa. No podía explicarse por qué seguía allí, porque no había regresado a su estudio, a su agenda, a sus documentos que requerían firmas y sellos, pero algo dentro de él, algo que no sabía que aún estaba vivo, lo obligaba a quedarse, a mirar sin pestañear, con la creciente sensación de que, de alguna manera inexplicable, su vida estaba atada a la de esos niños, como si algo del pasado, algo que había sido cuidadosamente enterrado bajo años de éxito y negación, estuviera a punto de emerger con una violencia inesperada. Y fue entonces, mientras Alma acariciaba la cabeza de su hermano menor y León intentaba ofrecerle su muñeco roto como si fuera el mayor tesoro que tenía, que Martín recordó un nombre que no había pronunciado en más de una década, un nombre que creía olvidado, pero que de pronto regresó con el peso de todo lo que se había negado a enfrentar. Ese nombre era Valeria. Y con él, llegó el primer temblor verdadero. Pero aún no era momento de saber quién era Valeria. Eso vendría después, cuando la verdad dejara de tener escapatoria. Martín no era un hombre dado a los impulsos ni mucho menos a los desvaríos emocionales. Durante años había pulido su carácter hasta convertirlo en una armadura casi indestructible, construida a base de disciplina, renuncias y una férrea convicción de que el dolor, al igual que el fracaso, debía ser contenido, reprimido o disuelto entre copas caras y silencios estratégicos. Sin embargo, mientras permanecía de pie en aquella terraza de cristal, aferrado al borde como si temiera que el viento pudiera arrancarle el equilibrio que tan caro le había costado,
No pudo evitar que un nombre brotara desde algún rincón enterrado de su memoria, un nombre que había prometido no pronunciar jamás, porque hacerlo sería como invocar un fantasma del cual nunca logró escapar del todo, Valeria. Ese nombre, apenas un murmullo dentro de sí mismo, desató un torbellino de imágenes que, durante años, se habían mantenido agazapadas en la sombra, como bestias dormidas que solo necesitaban una chispa para despertar con furia. La recordó tal como era entonces, tan viva, tan indomable, con esa forma tan suya de desafiar al mundo, con una risa que parecía esconder tristeza, con los ojos grandes, intensos, llenos de una belleza que no nacía de la perfección, sino de la autenticidad brutal con la que vivía cada día. Valeria había sido un huracán que entró en su vida sin pedir permiso, en una época en la que Martín aún creía en cosas como el amor sin condiciones, la familia o los sueños compartidos. Y aunque nunca lo admitió abiertamente, ella fue la única capaz de ver el verdadero hombre detrás del apellido, más allá del apellido Gálvez y del dinero heredado de un imperio que siempre sintió como una camisa de fuerza. El recuerdo de Valeria no llegó solo, vino acompañado de un dolor más punzante, la imagen borrosa de aquella última discusión, del portazo que todavía resonaba en su cabeza cuando intentaba dormir. Y del silencio que se instaló después como un castigo autoimpuesto, como una condena no pronunciada. Se habían dicho cosas terribles esa noche, cosas que se lanzan al calor del orgullo y que dejan cicatrices invisibles pero imborrables. Lo que no sabía entonces, y que aún no comprendía del todo, era que ese silencio no solo la había alejado a ella, sino también a algo mucho más profundo, más vital. Una parte de sí mismo que había quedado atrapada en el abismo que se abrió tras su partida. Y ahora, años después, parado como una estatua de mármol frente a la escena de esos dos niños compartiendo migajas de afecto en una plaza desbordada de abandono, algo en la mirada de León, una expresión concreta. Un gesto leve que apenas duró un instante, había encendido en Martín una sospecha atroz, una punzada de vértigo que no lograba explicar, pero que se colaba bajo su piel como una corriente eléctrica helada. Porque había algo familiar en esos ojos, no solo en su forma, sino en la manera en que miraban el mundo, con una mezcla de dolor contenido y valentía silente. Con esa especie de resignación elegante que solo tienen los que han sufrido en silencio durante demasiado tiempo. La idea lo golpeó con la fuerza de una verdad no dicha, esos ojos eran de Valeria. No podía ser, se dijo una y otra vez, intentando ahogar esa posibilidad en la lógica, en los años transcurridos, en los argumentos racionales que tan bien sabía construir. Ella había desaparecido, sí, pero lo había hecho por voluntad propia, ¿o no? Había dicho que necesitaba espacio, que no quería seguir siendo la sombra de un hombre que solo sabía ofrecer muros en lugar de abrazos. Y cuando se fue, Martín no fue tras ella. Se encerró en su mundo, firmó papeles, viajó a conferencias, llenó su vida de logros, pero no preguntó. No buscó. No quiso saber. Ahora comenzaba a comprender, muy lentamente, como cuando uno intenta descifrar un idioma olvidado, que quizás había cometido un error mucho más grave de lo que alguna vez imaginó. Tal vez Valeria no se había ido para siempre. Tal vez no se había marchado sola. Tal vez había algo, alguien, que quedó atrás. Y si eso era cierto, si ese niño con la piel pálida y el alma de guerrero era lo que comenzaba a temer, entonces todo, absolutamente todo lo que creía saber sobre sí mismo y su historia, estaba a punto de cambiar de forma radical. Y mientras Martín sentía cómo se le comprimía el pecho, abajo, en la plaza, León giró hacia Alma con una seriedad impropia de su edad y le dijo, casi en un susurro, como si compartiera un secreto que había guardado toda su vida. A veces sueño con una mujer que canta. No le veo la cara, pero su voz me da paz. Y siempre que me despierto, me siento más solo. Y Alma, sin saber la magnitud de lo que acababa de escuchar, le respondió simplemente. Entonces quizás esa voz aún te está buscando. Y con esa frase, el pasado empezó a buscar su camino de regreso. Esa noche, la ciudad continuó su curso indiferente, derramando luces artificiales sobre avenidas congestionadas, donde las bocinas competían con los pensamientos de quienes caminaban con prisa, sin saber que, en algún rincón discreto de esa maquinaria urbana, una historia enterrada comenzaba a resurgir con la fuerza de una tormenta contenida durante años.
Martín Gálvez, de pie frente a su ventanal, ya no observaba a los niños con la fría curiosidad del hombre que mira lo ajeno desde su pedestal de éxito, ahora los miraba con una ansiedad creciente. Como si cada palabra que intercambiaban en aquella plaza le quitara una venda de los ojos y le mostrara, lentamente, las ruinas de algo que él mismo había contribuido a destruir. Durante más de una hora permaneció inmóvil, con las manos tensas apoyadas en el borde de la baranda, intentando controlar su respiración mientras su mente retrocedía años. Desenterrando memorias que había catalogado como superadas pero que, en realidad, solo estaban dormidas bajo la gruesa capa de arrogancia que había acumulado en su afán de no sentir más de lo necesario. Recordó, con dolor casi físico, las noches en que Valeria se quedaba despierta esperando que él regresara de alguna reunión interminable, o de alguna cena de negocios que, inevitablemente, se prolongaba más de la cuenta porque siempre había algo más importante que atender, algo más urgente que ella, y como su risa, esa risa que tanto amaba al principio. Fue apagándose poco a poco hasta convertirse en un silencio que dolía más que cualquier reproche. Valeria nunca fue una mujer fácil de entender, y eso fue precisamente lo que la hacía fascinante. Tenía la costumbre de leer libros viejos con páginas amarillentas, subrayar frases que solo ella comprendía. Escribir cartas que jamás enviaba y llorar sin hacer ruido cuando pensaba que él dormía. A veces se levantaba en medio de la noche solo para ver la ciudad desde la ventana, como si estuviera esperando una señal, una respuesta, o quizás el coraje para hacer lo que finalmente hizo, desaparecer. Martín nunca se permitió investigar demasiado, se convenció a sí mismo de que había sido su elección, que ella no lo había querido lo suficiente, y que si lo hubiera amado de verdad, no lo habría dejado sin mirar atrás. Pero ahora, al ver a León, ese niño de rostro pálido, mirada intensa y una tristeza antigua dibujada en los gestos más simples. La versión oficial de los hechos comenzaba a resquebrajarse como una estatua a la que finalmente alcanza una grieta. Porque había algo en ese niño que no era solo físico, algo más profundo que iba más allá de una coincidencia visual, era su manera de hablar, de guardar silencio, de mirar al suelo cuando algo lo hería. Esa misma forma en que Valeria se protegía del mundo cuando no quería que la vieran llorar. Martín cerró los ojos con fuerza, como si pudiera espantar la verdad a través del acto de no mirarla, pero el corazón, ese traidor que durante años había mantenido amordazado, comenzó a latir con una intensidad insoportable, como si en cada pulso le gritara lo que él aún no quería aceptar. Había dejado ir a Valeria por orgullo, por soberbia, por miedo a ceder terreno en una guerra que nunca debió haberse librado. Y ahora, después de tanto tiempo, la vida le devolvía una posibilidad envuelta en la forma más frágil e inesperada, un niño sentado en una silla de ruedas, hablando con una niña mendiga bajo el reflejo de una ciudad que nunca tuvo espacio para los invisibles. Mientras tanto, abajo, León seguía observando cómo Alma acomodaba a su hermanito en el carrito improvisado que usaban para transportarlo por las calles, una estructura hecha de partes rotas, acolchada con bolsas de ropa vieja, donde Bruno dormía con una paz que contrastaba con la precariedad que lo rodeaba. Había en esa imagen algo profundamente tierno y desolador a la vez, como si la infancia, aún golpeada por la miseria, encontrara siempre una forma de resistir con dignidad. ¿Y si me voy contigo?, preguntó León de pronto, con esa ingenuidad brutal que tienen los niños cuando su soledad les gana la batalla. Puedo ayudarte con tu hermanito. No peso mucho. Y a veces sé contar cuentos que no dan miedo. Alma lo miró sorprendida, no por la propuesta, sino por el deseo implícito en ella, por la urgencia detrás de esas palabras que hablaban de un niño cansado de esperar, harto de ser dejado atrás, que prefería arriesgarlo todo antes que seguir atrapado en una vida donde cada día era igual al anterior. No puedes venir conmigo, dijo, con tristeza sincera, acariciándole el cabello con ternura. No porque no quiera, sino porque tú todavía tienes una puerta que quizás se abra. Yo no. Yo solo tengo calle. Y si tú te vienes conmigo, vas a tener que aprender a correr cuando nos echen, a mentir para que no nos separen, a dormir con un ojo abierto y otro soñando. Y eso, León, no se le desea a nadie. León bajó la mirada, sintiendo una punzada en el pecho que no sabía cómo nombrar, pero que parecía mezclar frustración, deseo, rabia y esperanza. Mientras tanto,
en lo alto del edificio, Martín se dio cuenta de que ya no podía quedarse quieto, que algo más fuerte que la lógica lo impulsaba a bajar, a averiguar, a confirmar lo que su instinto ya le gritaba sin tregua. Ese niño no era cualquier niño. Y aunque aún no lo sabía con certeza, estaba a punto de descubrir que el pasado nunca muere del todo, que los errores no prescriben y que, a veces, la redención comienza en el lugar más impensado. En la mirada de un niño que lleva tu sangre, aunque aún no lo sepa. Martín descendió los 20 pisos del edificio como quien atraviesa un túnel sin saber si al final lo espera la luz o un abismo aún más profundo, con el corazón latiéndole en la garganta y las manos temblorosas. Algo inédito en él, que durante años había sido el emblema viviente del autocontrol. Sintiendo como cada paso lo alejaba del confort anestésico de su mundo de mármol y lo acercaba peligrosamente a una verdad que lo esperaba agazapada entre el polvo, la calle y los susurros de dos niños que, sin saberlo, cargaban con las piezas que faltaban en el rompecabezas de su historia. No recordaba la última vez que había caminado por el vestíbulo del edificio sin mirar su teléfono, sin planear una llamada, sin estar huyendo de sí mismo a través de cifras y proyectos, pero esta vez no había excusas. No había una reunión que lo salvara, ni un asistente que interrumpiera el curso de lo inevitable, solo estaban sus pasos resonando en el mármol frío. Como el eco de un hombre que por primera vez en mucho tiempo se dirigía hacia algo que no podía controlar. Al salir a la calle, el aire de la tarde ya se sentía distinto, no por el clima, sino porque ahora todo parecía tener una textura nueva, más áspera, más real, como si las cosas que antes no veía. La basura acumulada en las esquinas, los cuerpos dormidos sobre cartones, las miradas huidizas de los olvidados, de pronto se mostraran en toda su crudeza, como si el velo del privilegio se hubiera rasgado de golpe y, en lugar de mirar la ciudad desde la altura, ahora la estuviera respirando desde las grietas, desde el dolor tangible de los que viven a ras de suelo. Caminó con paso torpe, desorientado por una sensación que no sabía cómo definir, pero que lo atravesaba por completo, como una mezcla de culpa, miedo y algo que se parecía demasiado a la nostalgia. La plaza seguía igual que horas antes, con sus bancos oxidados, su fuente sin agua y su tráfico constante de indiferencia, pero a los ojos de Martín todo tenía una gravedad diferente. Como si el tiempo se hubiera ralentizado en torno a una escena que lo esperaba desde hacía años, una escena que no se trataba solo de un encuentro casual entre niños de mundos opuestos, sino del cruce inevitable de las consecuencias de sus decisiones más cobardes. León estaba allí, aún en su silla, mirando a Alma con una atención casi reverencial mientras ella cantaba suavemente para su hermanito dormido, una canción que probablemente no recordaba haber aprendido, pero que salía de su garganta con una ternura que quebraba la dureza del entorno. Martín los observó desde cierta distancia, sintiendo que intervenir sería como irrumpir en un rito sagrado, que cualquier palabra pronunciada fuera de lugar podría romper el delicado equilibrio de aquel instante. No sabía qué decir, ni cómo presentarse, ni siquiera qué buscaba con exactitud, pero sí sabía, en lo más profundo, con la certeza que da el instinto, que ese niño no le era ajeno. Que su sangre latía en él como una advertencia, como un grito sordo que había estado ignorando por demasiado tiempo. Se acercó con pasos lentos, casi ceremoniales, como quien teme profanar un santuario, y cuando estuvo a pocos metros, León levantó la vista y lo miró de frente. Fue apenas un segundo, pero en ese cruce de miradas algo se rompió en el aire, algo que no podía explicarse con palabras, como si ambos, sin saberlo, reconocieran una verdad ancestral, esa que vive en los huesos. En el reflejo de los ojos, en los silencios que se heredan sin que nadie los pronuncie. Martín sintió como el mundo se contraía en torno a esa mirada, como el bullicio de la ciudad desaparecía por completo y solo quedaban ellos dos, el hombre que había huido de su pasado y el niño que, sin saberlo, lo estaba reclamando. ¿Usted está perdido?, preguntó Alma con tono desconfiado, colocándose instintivamente frente a León como una pequeña fiera protegiendo a su manada, sin darse cuenta de que aquella pregunta, tan simple y directa, contenía una ironía brutal. Porque Martín, en efecto, estaba más perdido que nunca. No supo qué responder de inmediato, no quería mentir,
pero tampoco podía decir la verdad sin tener aún pruebas, sin saber si todo aquello era una ilusión fabricada por el remordimiento o un giro cruel del destino. Solo atinó a mirar a León, con una mezcla de ternura y espanto, mientras en su cabeza se repetía una y otra vez el mismo pensamiento: ¿y si realmente es mi hijo? ¿Y si Valeria nunca se fue, sino que lo protegió de mí? Y mientras las palabras no salían, mientras el silencio se prolongaba con una tensión insoportable, Alma volvió a hablar, esta vez con voz más baja, como si intuyera que algo importante estaba por suceder. Él no habla con cualquiera, ¿sabe? No confía fácil. Tiene miedo de muchas cosas. Y entonces ocurrió lo inesperado. León extendió su mano, sin decir nada, pero con un gesto firme, como si algo en la presencia de aquel hombre desconocido le resultara familiar, tranquilizador. Incluso antes de comprender por qué. Martín la tomó, con un temblor que ya no podía ocultar, y en ese contacto breve, frágil y lleno de significado, supo que no estaba imaginando nada. Supo que la sangre no miente. Supo que, aunque no lo hubiera buscado, lo había encontrado. Y sin embargo, no tenía idea del torbellino que se desataría en los días siguientes, de las verdades ocultas que aún dormían bajo capas de silencio. Ni de las mentiras cuidadosamente construidas que estaban a punto de derrumbarse como castillos de cartas en una tormenta. Porque a veces, lo más peligroso no es descubrir quién eres, sino enfrentarte a lo que fuiste capaz de hacer para no saberlo. La mano de León en la suya, pequeña, tibia, más frágil de lo que jamás hubiera imaginado que pudiera sentirse la piel de un niño que, aún sin palabras, ya había soportado demasiado. Fue para Martín una bofetada emocional tan potente que lo dejó descolocado, como si en ese contacto fugaz se condensaran todos los años que no vivió, todas las preguntas que no se atrevió a hacer. Todas las despedidas que ocurrieron sin que él siquiera supiera que se estaban llevando a cabo. Y sin embargo, mientras sostenía esa mano con un cuidado tembloroso, como si temiera romper algo que ni siquiera sabía cómo sostener, se dio cuenta de que aquella posibilidad, aquella sospecha que ahora comenzaba a solidificarse con la fuerza de la verdad instintiva, le provocaba una emoción desconocida, una mezcla entre dolor antiguo y una ternura que lo desbordaba de forma casi insoportable. Como si estuviera mirando un reflejo que no sabía que existía pero que reconocía con una claridad abrumadora. Alma, aún desconfiada, permanecía a un paso de ellos, observando cada gesto de Martín con la mirada aguda de quien ha aprendido, a base de necesidad y peligro, a leer las intenciones antes de que se pronuncien las palabras, y aunque no podía identificar del todo qué clase de vínculo parecía estar formándose entre ese hombre de traje elegante y su nuevo amigo de silla chirriante, algo en su interior, una intuición cultivada por la calle y la pérdida, le gritaba que lo que estaba ocurriendo no era casual, que detrás de aquel rostro bien afeitado y esos zapatos que jamás habían tocado tierra sin asfalto, se escondía un pasado enredado con el presente de León de una forma que todavía no alcanzaba a comprender, pero que le erizaba la piel con una mezcla de temor y esperanza. Martín, consciente de la mirada protectora de la niña, se agachó con lentitud, no por un gesto calculado, sino porque realmente no sabía cómo hablar con un niño. Y menos con uno al que quizás había fallado sin siquiera saberlo, y con voz baja, cargada de una emoción que se le escapaba entre las grietas del control que tanto cultivaba. Se atrevió a preguntar lo que desde hacía horas le carcomía la mente. ¿Tú, sabes algo de tu mamá? Preguntó, temiendo la respuesta como si fuera la llave que podía desatar toda la culpa que había mantenido a raya durante años. León lo miró en silencio, ladeó la cabeza como si evaluara la intención real detrás de la pregunta, y tras unos segundos que parecieron eternos, respondió con una voz que parecía no pertenecer a un niño, sino a alguien que había aprendido a responder con verdades recortadas para no abrir heridas imposibles de cerrar. Se llamaba Valeria, dijo, pronunciando el nombre como quien ofrece un regalo demasiado valioso para no ser protegido. Pero ya no está. Se fue, hace tiempo. La señora que me cuida dice que era buena, pero que se fue porque no podía cuidarme. A veces pienso que eso es mentira, pero no sé cómo saberlo. Martín sintió que el suelo le desaparecía bajo los pies, que el mundo se reducía a ese nombre dicho con voz de niño huérfano, como un eco tardío de todo lo que él se negó a enfrentar por comodidad,
por cobardía. Por esa maldita necesidad de no desordenar su vida con emociones que no sabía manejar. Valeria no solo se había ido, se había llevado una vida entera consigo, una vida que él no se permitió buscar y que ahora lo estaba mirando desde esa silla vieja, con los mismos ojos que una vez amaron sin condiciones. ¿Y tu papá? Susurró, aunque la respuesta ya comenzaba a formarse en su interior con el peso de una revelación que dolía más que cualquier castigo. No tengo, dijo León, encogiéndose de hombros con la misma resignación con la que se dice no tengo casa o no tengo abrigo, como si la ausencia de un padre fuera una verdad aceptada, no una herida. Al menos, eso me dicen. A veces sueño que lo encuentro. O que él me busca. Pero me despierto, y sigo aquí. Martín no pudo hablar. Sintió que si abría la boca, no saldrían palabras sino un torrente de lágrimas, de gritos reprimidos, de años encapsulados en una burbuja de silencio que ahora se reventaba sin contemplaciones. Miró a Alma, que lo observaba con menos desconfianza y más curiosidad ahora, como si empezara a entender que ese hombre no era solo un espectador curioso, sino alguien profundamente involucrado en una historia que aún no se atrevía a contar. Y fue entonces cuando Alma, con una franqueza brutal que solo tienen los que han vivido sin filtros, lanzó la pregunta que cambiaría el curso de esa tarde para siempre. ¿Usted lo conoce? Martín respiró hondo. El aire no parecía entrar del todo, como si su cuerpo resistiera la confesión que su alma estaba a punto de hacer. Pero no podía seguir huyendo, no esta vez, no con esos ojos frente a él. Creo que sí, dijo finalmente, y cada palabra le costó como si le arrancaran algo del pecho. Creo que, soy su padre. El silencio que siguió fue absoluto, incluso las bocinas de la ciudad parecieron desvanecerse, como si el mundo contuviera el aliento ante aquella verdad recién nacida. Y aunque ninguno de los niños comprendió en ese instante todas las implicancias de lo dicho, algo sí entendieron con una claridad dolorosa: el mundo, desde ese momento, ya no sería igual. Porque las verdades, cuando finalmente se pronuncian, no permiten volver atrás. El silencio que siguió a la confesión de Martín no fue uno cualquiera, de esos que se instalan en las pausas incómodas de una conversación corriente, fue un silencio denso, espeso, como si la atmósfera hubiera cambiado de golpe. Como si el aire se hubiera vuelto más pesado y todo a su alrededor, los árboles inmóviles, los autos que pasaban sin mirar, los pasos indiferentes de los transeúntes, se hubiera suspendido por un instante ante el peso de lo que acababa de decirse, como si la ciudad entera hubiera decidido respetar el momento exacto en el que la verdad, después de años escondida en lo más profundo del olvido voluntario, finalmente se atrevía a salir a la superficie, temblorosa y brutal, dispuesta a resquebrajar todo lo que hasta entonces parecía inamovible. León no reaccionó como cabría esperarse de un niño que acaba de escuchar que el hombre que tiene frente a él, ese desconocido de traje perfecto y voz quebrada, dice ser su padre. No gritó, no lloró. No se abalanzó con furia ni con entusiasmo, sino que simplemente bajó la mirada, como si ese hilo de palabras lo hubiera herido en un lugar que ni siquiera él sabía que existía, y con una calma extraña, casi fantasmal, comenzó a mover sus dedos sobre las rodillas cubiertas por la manta como si buscara una forma de sostenerse, como si necesitara anclarse a algo tangible para no dejarse arrastrar por la corriente de emociones que acababa de despertarse en su interior sin previo aviso ni preparación. Alma, en cambio, no bajó la mirada ni se dejó llevar por la sorpresa, lo miró de frente con los ojos entrecerrados. Con esa mezcla de escepticismo y lucidez que solo poseen los niños que han aprendido a sobrevivir en un mundo donde los adultos casi siempre mienten, donde las promesas son como monedas falsas y las palabras bonitas suelen esconder intenciones oscuras. No dijo nada al principio, pero su cuerpo entero parecía decirlo todo: no confiaba, no aún, no sin pruebas, no sin una razón poderosa para creer que ese hombre, que hasta hace unos minutos era un simple espectador desde lo alto de un edificio, tenía el derecho de pronunciar una verdad tan grande, tan irreversible, sin haber estado allí cuando realmente importaba. ¿Y por qué lo dice ahora? Fue lo único que preguntó, con un tono frío y sereno que contrastaba con su edad, pero que dejaba claro que esa niña, aunque pequeña, era una guardiana feroz de su pequeño círculo de afecto. Martín tragó saliva,
sintiendo como cada palabra que debía pronunciar le pesaba como si cargara una vida entera dentro de la garganta, como si cada sílaba fuera un muro que debía derribar con el cuerpo, y sin embargo, sabía que no podía retroceder, que ya no había lugar para el silencio, que había llegado el momento de enfrentar aquello que evitó durante demasiado tiempo. No lo sabía, dijo con voz baja, sin adornos ni justificaciones innecesarias. No sabía que existía. No supe que Valeria, que ella había tenido un hijo. Me fui. Me alejé. Ella, no me lo dijo. O quizás no me quise quedar a escuchar. Las palabras, aunque ciertas, no sonaban del todo redentoras, porque él mismo sabía que no había inocencia en su ignorancia, que muchas veces la ceguera es una decisión disfrazada de accidente, y que su silencio de tantos años había sido menos una consecuencia y más una elección sostenida por el miedo, por el orgullo y por esa tendencia destructiva que tienen algunos hombres de arruinar lo que no saben cómo amar. Eso es cómodo, dijo Alma con una dureza que golpeó con más fuerza que cualquier reproche. No saber. No preguntar. No buscar. Así uno puede seguir su vida tranquilo, sin que le duela nada que no quiera ver. Martín no respondió, porque no tenía cómo contradecirla. Cada palabra de la niña era una verdad que le rozaba la cara como un látigo, una verdad que nacía no solo de lo que había pasado, sino de todo lo que no pasó. De todo lo que pudo haber hecho y no hizo, de las noches en que Valeria tal vez lloró en soledad con un bebé en brazos y él, en otro lugar, firmaba acuerdos con manos limpias y corazón en ruinas. León seguía en silencio, y cuando al fin levantó la mirada, sus ojos estaban húmedos, pero no con lágrimas derramadas, sino con esa humedad espesa que anuncia un llanto que no se permitirá salir. Una contención que duele más que la explosión, y en su voz, que cuando habló, lo hizo con una madurez desgarradora, no hubo rabia ni júbilo, solo una tristeza que parecía provenir de muy lejos. Como si hubiera estado esperándolo desde que nació. Si eres mi papá, ¿por qué no estuviste? Preguntó con voz temblorosa, sin acusar, sin exigir, pero con una honestidad que le atravesó el alma. Martín quiso responder, quiso explicar, quiso abrir el pecho y mostrarle todo lo que no supo hacer, todo lo que no entendió a tiempo, pero en lugar de eso, se agachó otra vez, le sostuvo la cara con ambas manos. Esa cara tan parecida a la de Valeria, y con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas, solo alcanzó a decir, con la voz rota y los ojos clavados en los de su hijo. Porque fui un cobarde. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, sintió que su voz era verdaderamente suya. Durante unos segundos que parecieron no pertenecer al tiempo lineal sino a una dimensión suspendida entre el presente y todo lo que no fue, nadie dijo nada. Ni Alma con su feroz instinto de protección que la mantenía en tensión como si pudiera anticipar una nueva herida, ni León, que permanecía inmóvil en su silla, procesando palabras demasiado grandes para un corazón tan pequeño. Ni Martín, que ya no se ocultaba detrás de su porte impecable, ni de su apellido como escudo, ni de su manera de caminar con la frente alta, porque en ese momento todo lo que era se encontraba reducido a esa confesión desnuda, esa frase cargada de verdad que dolía más al pronunciarla que al escucharla. Esa aceptación tan rara y tan valiente, ser cobarde, que no todos se atreven a enfrentar sin que les tiemble la voz o les colapse el alma. Y aunque nadie respondió de inmediato, aunque el silencio parecía aferrarse a ellos como un velo espeso que no sabía si debía retirarse o quedarse a proteger lo que acababa de romperse, algo en el aire cambió. Algo leve pero perceptible, como si al nombrar su culpa, Martín hubiera abierto una fisura por donde pudiera, lentamente, entrar el aire necesario para comenzar a respirar de nuevo. No se trataba de un perdón inmediato ni de una reconciliación milagrosa, porque el perdón, cuando es real, no llega de golpe ni a través de discursos bien intencionados, sino que se construye con actos minúsculos y constantes que apenas se notan al principio, pero si se había creado un espacio donde, por primera vez, la posibilidad de sanar existía. León, con el gesto serio y la mirada demasiado adulta para su edad, alzó la vista hacia aquel hombre que aún tenía rastros de lágrimas en las mejillas y, con una voz que ya no temblaba, sino que sonaba curiosamente firme, como si hablara desde un lugar que recién comenzaba a descubrir dentro de sí mismo,
dijo algo que a Martín le pareció lo más justo y lo más cruel al mismo tiempo, porque no contenía odio ni reproche, pero tampoco consuelo. No sé si quiero tener un papá, confesó, sin apartar la mirada. Porque nunca supe cómo es eso. Martín sintió que esas palabras eran como un espejo colocado justo donde más dolía mirar, no porque fueran injustas, sino porque eran absolutamente ciertas. La ausencia no se compensa con presencia tardía, y el amor, cuando no ha tenido raíces, no puede pedirse como si fuera un derecho automático, como si bastara con una revelación o una disculpa para que todo se reacomode. No era cuestión de tiempo perdido solamente, sino de vínculos nunca construidos, de abrazos que no existieron, de noches en que un niño lloró sin que nadie supiera por qué, de cumpleaños sin velas, de historias sin nombres. No vengo a pedirte que me llames papá, dijo Martín, bajando la voz como si cada palabra pesara más que la anterior. Ni siquiera estoy seguro de cómo hacer esto. Solo sé que si tú eres mi hijo, y yo me alejé sin saberlo, entonces lo menos que puedo hacer es no volver a huir. Alma, que lo había observado en silencio todo ese tiempo como una centinela imperturbable, dejó escapar un leve suspiro, no de resignación, sino de rendición temporal, y bajó la mirada hacia Bruno. Su hermanito dormido en el carro improvisado, como si de pronto se le hiciera evidente que en el mundo aún quedaban adultos capaces de decir la verdad sin adornos, sin manipulación, sin la necesidad de parecer héroes. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Alma sin levantar la voz, pero con la fuerza de quien sabe que las palabras pueden abrir puertas o cerrarlas para siempre. Martín no respondió de inmediato, porque por primera vez en su vida no tenía un plan, no tenía una estrategia ni una línea clara que seguir, solo tenía un nudo en la garganta. Una montaña de culpa que no sabía cómo desmontar, y el deseo profundo, nuevo, extraño y aterrador, de quedarse, de no volver al refugio pulcro de sus silencios cómodos. De enfrentar las consecuencias de lo que había dejado que ocurriera por omisión, por ausencia, por miedo a amar algo que no pudiera controlar. Quiero saber quién es él, respondió al fin, señalando con ternura contenida a León. No por lo que me falta, sino por lo que él merece. Quiero quedarme. Y si me deja, quiero aprender a hacer algo que le sirva. Aunque sea tarde. Alma no respondió, pero asintió con un gesto apenas perceptible, como quien no otorga permiso, pero tampoco lo niega, como quien sabe que algunas cosas no se deciden de golpe, sino que se ganan con el tiempo, con gestos. Con constancia. Y así, bajo el cielo turbio de una ciudad que seguía su curso sin saber que algo importante acababa de pasar en un rincón olvidado de su mapa. 3 figuras permanecieron en la plaza como si el tiempo no tuviera prisa por avanzar, mientras en lo alto, las luces de los edificios comenzaban a encenderse una a una, ajenas a que abajo, en la tierra. Acababa de comenzar algo frágil, doloroso y profundamente humano, la posibilidad de un nuevo comienzo. Aunque aún nadie sabía que los secretos más oscuros de Valeria estaban a punto de resurgir. Esa noche, mientras la ciudad descendía en su rutina de luces encendidas y ventanas cerradas, mientras el tráfico menguaba y el murmullo urbano se convertía poco a poco en un zumbido lejano. Casi como el de un sueño a punto de romperse, Martín regresó a su ático por primera vez con las manos vacías de certezas y el corazón lleno de preguntas, sintiendo como el eco de todo lo que acababa de suceder no le permitía caminar como antes, con esa seguridad de quien cree que el mundo se dobla a su voluntad, sino con pasos lentos, a veces torpes, como si cada rincón del edificio en el que vivía ahora le resultara ajeno, estéril. Como si el lujo en el que se movía no pudiera ya maquillar la brutal evidencia de su desconexión con lo real, con lo humano, con aquello que ahora comprendía que había evitado mirar durante demasiado tiempo. Subió en silencio, sin prestar atención al saludo del portero ni al tintinear de las luces del ascensor, y al entrar en su apartamento, lo primero que notó fue el silencio. No ese silencio cómodo de los espacios bien diseñados, sino uno más profundo, más perturbador, el silencio de una casa donde no hay voces que la habiten, donde no resuenan risas ni pasos ni preguntas. Donde los muebles brillan, sí, pero no contienen historia, donde el aire está cargado de pasado no vivido. Se dejó caer en el sofá de cuero negro,
ese que había comprado en Italia después de una cena con arquitectos que lo felicitaron por su buen gusto, y por primera vez, sintió que estaba completamente solo. Pero no solo como se siente quien no tiene compañía, sino como se siente quien descubre que se ha alejado tanto de sí mismo que ni siquiera se reconoce. Apoyó la cabeza hacia atrás, cerró los ojos, y sin quererlo, como si la memoria, al fin liberada, decidiera hablar sin pedir permiso, comenzaron a regresar las imágenes de Valeria, no las últimas. No las de la pelea ni las del portazo ni las de su espalda alejándose, sino las primeras, aquellas en las que ella lo miraba como si pudiera ver más allá de sus máscaras, aquellas en las que hablaban durante horas sobre el futuro. Sobre hijos, sobre la posibilidad de formar algo propio que no estuviera atado al apellido ni al legado familiar, aquellas en las que ella le tomaba la mano y le decía que no le importaba su dinero ni su apellido ni su linaje, sino su alma, y que si alguna vez se perdía, ella lo esperaría, pero no para siempre. Martín apretó los ojos con fuerza, como si pudiera borrar esas imágenes, pero cuanto más intentaba alejarlas, más vívidas se volvían, más reales, como si Valeria estuviera sentada frente a él, mirándolo con esa mezcla de ternura y decepción que era capaz de sostener en la misma mirada, y fue entonces cuando se levantó de golpe, caminó hasta el despacho al fondo del pasillo, aquel que siempre mantenía cerrado. Como si detrás de esa puerta no hubiera simplemente documentos y diplomas, sino los fragmentos más dolorosos de su historia, y abrió el cajón que había evitado tocar durante más de una década. Allí, bajo carpetas llenas de contratos, cartas de accionistas y fotografías de inauguraciones, había una caja pequeña, rectangular, forrada en terciopelo gris, que contenía los pocos objetos que alguna vez le pertenecieron a Valeria, una cadena rota, una carta nunca enviada, escrita en su caligrafía curva, llena de tachones, y una fotografía en blanco y negro donde ella aparecía de perfil, sosteniéndose la barriga con una mano, sonriendo apenas, como si aquel gesto contuviera una promesa y un secreto al mismo tiempo. Martín, al verla, sintió como el suelo volvía a inclinarse bajo sus pies, porque nunca antes había reparado en ese detalle, la curva de la barriga, la forma en que ella apoyaba los dedos sobre su vientre. Como si supiera que dentro de sí llevaba algo que cambiaría todo para siempre, y entonces entendió, con brutal claridad, que sí había tenido una oportunidad para saber, que sí había señales, que ella le mostró. Aunque él no quisiera ver, y que esa fotografía, que durante años había evitado mirar de verdad, era una confesión muda que él mismo eligió silenciar. Fue entonces cuando se apoderó de él un temblor que no nacía del miedo, sino de una culpa tan profunda que le resultaba casi física, una punzada en el pecho que no se calmaba con respiraciones profundas ni con razonamientos. Una verdad irrefutable que se le incrustaba en la conciencia como una espina imposible de ignorar. Valeria se fue para proteger al niño de él, de su indiferencia, de su incapacidad para elegir algo distinto a sí mismo. Y al hacerlo, no solo lo excluyó de la vida de su hijo, sino que también se arrancó a sí misma de cualquier posibilidad de amor compartido, porque sabía, y eso fue lo que más lo quebró, que él no estaba listo para ser nada más que un hombre en una puerta y una cuenta bancaria con muchos ceros. Mientras pasaba los dedos por la fotografía, Martín comenzó a leer la carta, esa carta que nunca recibió en su momento y cuya existencia había olvidado por completo. Era breve, escrita con rabia, pero también con un dolor que parecía filtrarse entre cada línea, como si cada palabra fuera una despedida que dolía más de lo que podía admitir. Si algún día decides mirar de verdad, tal vez entiendas por qué me fui. No fue por odio, fue por miedo, miedo de que me eligieras a medias, miedo de que nuestro hijo creciera viéndote mirar por encima del hombro, miedo de que pensara que valía lo mismo que tus acciones o tus metas. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero él sí. Y tú decidirás qué hacer con eso. Martín no terminó de leer en voz alta. Las últimas frases se le rompieron en la garganta y, por primera vez en años, lloró de verdad, no con llanto elegante ni con lágrimas solitarias, sino con ese llanto torpe, incontenible, de quien se enfrenta al peso brutal de lo irreversible. Y sin embargo, entre el dolor, algo nuevo comenzaba a nacer, la necesidad de reparar, no desde el deseo de redimirse para sentirse mejor, sino desde el reconocimiento real de que aún había algo por construir.
Algo frágil, sí, pero vivo, algo que, si lograba sostener con las manos temblorosas, tal vez, solo tal vez, podría crecer. Aunque lo que aún no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que alguien más había leído esa carta antes que él. Alguien que no quería que la verdad se supiera. Alguien que, desde las sombras, había trabajado por años para asegurarse de que León jamás supiera quién era en realidad. Y ese alguien no había terminado todavía. Mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada, y la ciudad dormía bajo un cielo plomizo que amenazaba lluvia sin atreverse a soltarla. En algún punto del mismo edificio donde Martín acababa de abrir una caja que contenía mucho más que recuerdos, una figura solitaria, una mujer delgada, de pasos suaves y gestos meticulosamente contenidos. Se movía por los pasillos en silencio, como si formara parte de las paredes o como si su presencia hubiese sido diseñada para no ser percibida, para pasar desapercibida en el vaivén cotidiano de empleados, visitas y rutinas que nadie cuestionaba. Lucía elegante incluso a esas horas, con una bata de seda oscura que se deslizaba sobre su cuerpo como un susurro. Y aunque cualquiera que la viera la habría confundido con una de esas mujeres tranquilas que llevan años sin sobresalto, su mirada, esa mirada fija, casi inmóvil, escondía una tensión subterránea que solo conocen quienes han vivido demasiado tiempo sosteniendo mentiras con tal firmeza que terminan creyéndolas verdaderas. Se llamaba Estela, y aunque pocos lo sabían, fue mucho más que la antigua asistente de confianza de Martín, fue su confidente silenciosa, su sombra leal durante más de 2 décadas. La mujer que jamás opinaba si no era invitada a hacerlo, pero que había estado presente en cada decisión importante, en cada cierre de trato, en cada caída encubierta. Fue ella quien organizó los viajes de Valeria cuando la relación comenzaba a tambalear, quien gestionó las mudanzas, quien hacía las llamadas incómodas y borraba las huellas de todo aquello que amenazara con desestabilizar la imagen inmaculada del joven empresario prodigio. Pero lo que nadie sospechaba, ni siquiera Martín en su ceguera emocional más profunda, era que Estela no lo hacía por devoción ciega ni por fidelidad al apellido Gálvez, sino por una razón mucho más oscura, mucho más íntima. Había amado a Martín desde el primer día, de esa forma silenciosa y dolorosa en que aman quienes saben que nunca serán elegidos, y cuando Valeria apareció, con sus cabellos revueltos, sus ideas desordenadas y su sonrisa imposible de ignorar, algo dentro de Estela se rompió. De forma irreversible. No fue odio lo que sintió, sino algo peor, una especie de resentimiento paciente, una mezcla de desdén envuelto en cordialidad, de desprecio cuidadosamente disfrazado de ayuda. Y cuando Valeria se marchó, cuando por fin se fue sin dejar rastro, Estela no sintió tristeza ni compasión, sino una calma fría, como la que se siente al retirar una espina profundamente clavada. Una especie de alivio culpable que jamás se atrevió a compartir con nadie. Lo que ni Martín supo, ni Valeria alcanzó a entender del todo, fue que Estela sí sabía la verdad desde el principio, supo del embarazo, supo del niño, y supo también que Valeria nunca tuvo intención de ocultarlo del todo. Que dejó señales, como aquella carta, precisamente para que algún día Martín pudiera encontrar el camino de regreso, si acaso tenía el valor. Pero Estela, con su agenda organizada y su sonrisa neutra, se encargó de que ese día nunca llegara. Fue ella quien interceptó la carta antes de que llegara a manos de Martín. Fue ella quien convenció al abogado familiar de que era mejor no decir nada, quien justificó con argumentos sutiles cada decisión tomada en ausencia de emociones. Fue ella quien, con absoluta discreción, arregló que una mujer del sur, una tía lejana de Valeria que apenas podía mantener su propia casa, se hiciera cargo del niño sin hacer demasiadas preguntas, a cambio de una renta mensual que se depositaba bajo un nombre que nadie podía rastrear. Fue ella quien inventó la versión oficial, quien le dijo a Martín que Valeria se había ido por ambición, que buscaba un futuro fuera del país, que era mejor así. Y ahora, tantos años después, mientras se asomaba por el marco de la puerta entreabierta del despacho donde Martín, finalmente, lloraba ante la carta que ella misma había dejado accidentalmente en el fondo de un cajón, sentía que el terreno bajo sus pies comenzaba a crujir, no porque no esperara este momento, sino porque no pensó que dolería tanto ver a Martín destrozado por una verdad que ella había creído conveniente ocultarle. No por venganza, se repetía, sino para protegerlo de una vida
que, según ella, no estaba hecho para vivir. No podía permitir que todo se desmoronara ahora. No cuando León había sido, durante todos estos años, una sombra sin rostro, una amenaza lejana, y de pronto, en menos de 24 horas, se había convertido en carne, en sangre, en realidad. No podía dejar que ese niño, con sus ojos idénticos a los de Valeria, le arrebatara a Martín justo cuando él empezaba a perder las defensas. No podía permitir que el amor que ella había construido en el silencio, piedra a piedra, sin recibir nada a cambio, fuera reemplazado por un vínculo que apenas estaba naciendo. Por eso, cuando se retiró en silencio del despacho sin que Martín notara su presencia, tomó una decisión que ya no podía deshacerse: haría todo lo necesario para que ese niño nunca reclamara lo que no le correspondía. Haría lo necesario para que Martín dudara, para que retrocediera, para que volviera a mirar hacia adelante en lugar de sumergirse en la culpa del pasado. Y aunque no lo sabía todavía, en algún lugar de la ciudad, alguien más también había comenzado a hacer preguntas sobre León. Alguien con mucho más poder. Alguien que no quería que la sangre Gálvez se mezclara con la calle. Y en medio de ese juego de lealtades rotas, secretos antiguos y verdades a medias, el único que realmente tenía derecho a saber todo, seguía sin conocer nada. Porque León aún no sabía que su madre no murió por casualidad. Ni que su historia estaba marcada por una traición más grande de lo que podía imaginar. Mientras el amanecer comenzaba a desplegarse lentamente sobre los tejados de la ciudad, tiñendo de un dorado tenue los bordes de los edificios como si intentara suavizar la crudeza de una noche demasiado larga, León despertó en el mismo rincón de siempre de la plaza, con la cabeza apoyada sobre el hombro de Alma, que dormía sentada, con el cuerpo inclinado hacia el carrito improvisado donde Bruno respiraba con la serenidad inconsciente de los muy pequeños, aquellos que aún no comprenden la dimensión del mundo que los rodea ni sospechan las luchas que otros libran a su alrededor para mantenerlos a salvo de su crueldad. El cuerpo de León dolía, un dolor que no venía solo de la columna o de las piernas, sino de una fatiga mucho más profunda, la que se instala cuando el alma empieza a entender que la vida tal como la conocía ya no existe, y que algo invisible ha comenzado a moverse bajo sus pies, sacudiendo las bases de su realidad sin pedirle permiso. La noche anterior había sido un torbellino que todavía no lograba comprender del todo, una sucesión de emociones que lo habían dejado exhausto, como si la simple posibilidad de que aquel hombre desconocido, que lo miraba con una mezcla de culpa y ternura que nunca antes había visto en nadie, pudiera ser su padre, hubiera abierto una grieta interna por la que ahora se filtraban preguntas que no sabía cómo formular. Miedos que nunca había nombrado y una extraña sensación de anhelo que se debatía entre el deseo de creer y el temor a volver a ser decepcionado. Porque para alguien como él, alguien que nunca tuvo un apellido que proteger, ni una cama fija, ni un adulto que lo llamara hijo sin apellidos despectivos, la esperanza no era una emoción luminosa, sino un riesgo constante. Una apuesta que casi siempre terminaba en pérdida. Alma despertó unos minutos después, con los ojos enrojecidos y los músculos tensos por haber dormido en una postura incómoda, y cuando vio que León ya estaba despierto, le acarició el cabello con la delicadeza de quien cuida algo que el mundo ha intentado romper muchas veces sin éxito. ¿Dormiste algo?, preguntó en voz baja, como si temiera despertar a Bruno o, tal vez, como si entendiera que las palabras en la mañana después de una noche así deben entrar con cuidado. Como quien pisa un terreno que aún no ha terminado de asentarse. León asintió con un gesto leve, sin hablar de inmediato, como si aún necesitara sostener el silencio para no desbordarse, como si las palabras estuvieran acumuladas en su garganta y, al mismo tiempo, se resistieran a salir porque no sabían en qué dirección volar sin hacer daño. Pasaron varios segundos antes de que él, finalmente, se atreviera a decir algo que no había dicho en voz alta desde que todo comenzó. No sé qué hacer, confesó, mirando al suelo con los ojos fijos, como si buscara respuestas entre las grietas del concreto. No sé si quiero conocerlo. No sé si quiero que me conozca. Tengo miedo de que se vaya. De que me mire y no le guste lo que ve. Alma, que sabía mejor que nadie lo que significaba tener miedo de ser rechazado por aquellos que deberían cuidarte, lo abrazó sin decir nada, porque entendía que a veces las palabras no curan.
Pero el contacto sincero sí puede sostener a alguien que se está rompiendo por dentro. Y fue en ese instante, justo cuando ambos niños se refugiaban en el calor de una amistad forjada en la adversidad, cuando la sombra de un auto negro, brillante, sin placas visibles y con vidrios polarizados, se detuvo al borde de la plaza con la discreción de quienes están entrenados para no ser vistos pero siempre lo están todo viendo. Desde dentro del vehículo, dos figuras observaban la escena sin decir palabra. Una de ellas, una mujer de cabello oscuro, impecablemente peinada, con el rostro tan controlado que parecía tallado en mármol, anotaba algo en un cuaderno pequeño, mientras la otra, un hombre mayor, de traje oscuro y expresión dura, con la mandíbula apretada como si sostuviera un juicio perpetuo en silencio, hablaba por teléfono en voz baja, pronunciando frases cortas, directas, sin adornos, como si la precisión de cada palabra pudiera decidir el destino de lo que estaba por venir. El niño ya lo sabe, dijo el hombre al interlocutor. Gálvez fue directamente a la plaza. Se identificaron. Se tocaron. Lo más probable es que ya esté haciendo planes. Un silencio breve, tenso, y luego la respuesta. No, respondió el hombre. Él no lo va a reclamar oficialmente. No aún. Pero si lo hace, sabemos qué hacer. ¿Está todo listo con la mujer? El interlocutor del otro lado del teléfono respondió algo que León, Alma y Bruno jamás podrían haber imaginado, que Estela ya estaba preparando los documentos necesarios para declarar al niño como legalmente bajo tutela. Que existía un expediente armado con antecedentes cuidadosamente manipulados, con informes médicos falsificados y un historial clínico que dibujaba a León como un menor con trastornos emocionales que requería un entorno controlado, lejos de la calle, lejos de su supuesta familia biológica, lejos, sobre todo, de la verdad. Porque Estela, en su precisión quirúrgica para manejarlo todo desde las sombras, había entendido que el verdadero poder no residía en la fuerza ni en el dinero, sino en el control de la narrativa. En el relato oficial que los demás aceptarían como verdad si se repetía lo suficiente y si venía firmado por las personas adecuadas. Y ahora, mientras León y Alma compartían la primera luz del día sin saber que ya no estaban solos, sin saber que los observaban, sin saber que sus destinos habían sido puestos en marcha por fuerzas mucho más grandes y peligrosas de lo que podían comprender, el auto negro se alejó con el mismo sigilo con el que había llegado. Lo que nadie sabía aún, ni Estela, ni Martín, ni los desconocidos del auto, era que Valeria, antes de desaparecer, había dejado una última carta. Una que nadie más había leído. Una que, de llegar a las manos correctas, cambiaría absolutamente todo. Era una de esas tardes donde el cielo, cubierto por nubes densas y grises que se apretaban unas contra otras como si contuvieran algo más que lluvia, parecía anunciar no solo tormenta, sino presagios. Como si el aire supiera algo que los hombres todavía ignoraban, como si el mundo estuviera por derramarse sobre aquellos que caminaban desprevenidos, absortos en sus vidas, sin saber que, en algún rincón oculto de la ciudad, el pasado comenzaba a agitarse con una intensidad creciente, impaciente por salir a la luz. Martín, ajeno aún a los movimientos invisibles que se gestaban en su contra, había pasado todo el día en un estado de inquietud febril, como si el simple hecho de haber conocido a León, de haberle tocado la mano, de haber visto en sus ojos esa mezcla desconcertante de desconfianza y necesidad, lo hubiera marcado a un nivel tan profundo que su mente no lograba volver al orden habitual de su existencia. Durante años había sido un hombre práctico, casi brutalmente eficiente en su manera de resolver los asuntos que se presentaban, y sin embargo, desde aquella tarde en la plaza, todo lo que había aprendido sobre control y estrategia parecía inútil, inservible, como si la presencia de ese niño, con su cuerpo pequeño y su silla chirriante, hubiera desatado una fuerza dentro de él que no sabía cómo manejar, una especie de marea emocional que lo empujaba sin darle tiempo a respirar, y por eso, quizás, se encontró de pronto revolviendo papeles viejos, desempolvando archivos, haciendo llamadas que no había hecho en años, buscando en esquinas olvidadas de su propia vida alguna pista, algún rastro de Valeria que no se le hubiera escapado en su prisa por olvidarla. Fue así como llegó, casi por casualidad, aunque en el fondo sabía que el azar, en estos casos, siempre es una forma elegante de nombrar lo inevitable.
A una caja que no estaba en su departamento sino en el trastero de su oficina antigua, una oficina que no visitaba desde que cambió de sede, una que había quedado relegada al abandono porque contenía, aunque él nunca lo admitiera en voz alta, los fragmentos menos rentables de su vida, fotografías que ya no significaban nada en el discurso que se contaba a sí mismo, planos de proyectos nunca ejecutados, libros subrayados por alguien que ya no era él y, en el fondo de todo, envuelta en un sobremanila cerrado con cinta amarilla, una carta. La reconoció antes de leerla, no por el remitente, porque no había ninguno visible, sino por la caligrafía. Valeria escribía con trazos largos y seguros, pero dejaba las letras ligeramente abiertas, como si no quisiera cerrarlas del todo. Como si su forma de escribir revelara también esa parte suya que siempre dejaba una puerta entreabierta. Martín tembló antes de romper el sello, no porque temiera el contenido, sino porque algo en su interior le decía que una vez que leyera esa carta, ya no podría seguir adelante como antes. Que lo que allí encontraría no sería solo una verdad tardía, sino una acusación, una advertencia, o algo aún más perturbador, una despedida escrita desde la conciencia de que quizás moriría por decir la verdad. Abrió el sobre con cuidado, como si tocara una reliquia sagrada, y comenzó a leer con los ojos húmedos, sabiendo que cada palabra no era solo tinta sobre papel, sino la voz de una mujer que lo había amado más allá de lo que él había sabido corresponder, una mujer que se fue no por cobardía, sino por un tipo de coraje que él ni siquiera había logrado comprender en su momento. Martín, si estás leyendo esto, supongo que ya es demasiado tarde para muchas cosas, pero aún no lo es para todo. No sé si cuando esto llegue a tus manos seguiré viva o no, porque hay algo que debes saber, algo que nunca me atreví a decirte frente a frente, no por miedo a ti, sino por miedo a lo que podrías hacer si sabías la verdad. León no fue un accidente, tampoco fue un error. Fue una decisión. Mía. Tuya también, aunque nunca lo supiste. No te lo dije porque en ese momento eras incapaz de aceptar que un hijo podía cambiarte. Porque lo sabías, Martín. Y por eso me fui sin pedirte nada. Aquí la letra se volvía más apretada, como si Valeria hubiera sentido que le quedaba poco tiempo, como si las palabras salieran empujadas por la urgencia. Pero eso no es todo. Desde que me alejé, alguien comenzó a seguirme. Al principio pensé que era paranoia, pero luego noté que los movimientos eran demasiado precisos para ser casualidad. Me investigaban, sabían dónde vivía, sabían del niño. No sé si era alguien de tu familia, alguien que pensaba que un hijo mío era una amenaza para tu apellido, o si fue alguien más, alguien dentro de tu círculo. Lo único que sé es que una mujer se acercó a mí con dulzura falsa y consejos vacíos. Me ofreció ayuda. Me dijo que si quería proteger al niño, debía cederlo. No acepté. Y poco tiempo después, supe que estaban buscando la forma de separarme de él por la fuerza. Martín apretó los dientes, sintiendo una oleada de rabia subiéndole desde el estómago como un incendio repentino, porque sabía perfectamente quién era esa mujer. Estela. Y también supo, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, que todo lo que había creído elegir, todo lo que había creído perder por inercia o negligencia, había sido, en realidad, el resultado de una serie de decisiones frías y calculadas que otros tomaron por él, a su nombre, mientras él miraba hacia otro lado. Si algo me ocurre, si no regreso, si un día descubres esto, no busques justicia para mí. Búscala para él. Para nuestro hijo. No permitas que lo conviertan en otra pieza del juego. Y si todavía te queda algo de amor por mí, protégelo. Aunque no sepa quién eres. Aunque no pueda reconocerte. Martín cerró la carta con manos temblorosas, con la garganta seca y el alma hecha jirones, y comprendió con una claridad aterradora que no había más tiempo para dudas, ni espacio para el arrepentimiento pasivo. Ni excusas que pudieran disimular la dimensión del error que había cometido. Tenía que actuar. Tenía que encontrar a León, contarle todo, y enfrentarse, si era necesario, a Estela, a los socios, a las consecuencias, porque ya no se trataba solo de recuperar el tiempo perdido ni de enmendar errores pasados. Se trataba de evitar que la historia volviera a repetirse, esta vez con un niño que no tenía por qué pagar por los pecados de nadie.
Y mientras salía a toda prisa de la oficina, sin mirar atrás, sin importar lo que dejaba, sin importar a quién se enfrentaría, una llamada entró al teléfono que había dejado olvidado en el escritorio. La pantalla se encendía con un nombre que ya no debería estar en ninguna lista de contactos. Estela. Pero él no la vio. No podía saber que, en ese momento, ella ya había dado el siguiente paso. Y que no pensaba perder esta vez. No sin luchar con toda la oscuridad que había acumulado durante años. Porque si la verdad debía hundirlos a todos, entonces prefería ser ella quien apretara el gatillo primero. Mientras Martín bajaba por las escaleras de la antigua oficina como si cada peldaño fuera un fragmento de su pasado que necesitaba dejar atrás a toda prisa, con el corazón latiéndole como si no le perteneciera. Con los pensamientos ardiéndole en la cabeza y la carta de Valeria apretada en el bolsillo interior de su chaqueta como un talismán maldito que a la vez lo empujaba y lo castigaba, en otro extremo de la ciudad. En una casa tan pulcra como vacía, Estela hablaba por teléfono con una frialdad quirúrgica que contrastaba brutalmente con la urgencia emocional que se acababa de desatar en el corazón de aquel hombre al que llevaba años sosteniendo con una devoción tan silenciosa como peligrosa. Porque el amor que no se expresa, que no se pronuncia, que no se permite nacer, acaba pudriéndose en las entrañas hasta transformarse en otra cosa, algo que ya no es amor, pero tampoco odio, algo más perverso, más sutil. El deseo de controlar a toda costa, de moldear al otro hasta que encaje con la imagen que uno ha fabricado en soledad. Estela sabía que la carta había sido descubierta, porque lo había previsto, porque durante años había vivido entre documentos, llaves maestras, y copias de llaves maestras, y aunque su voz se mantenía inalterable, sin una vibración que delatara emoción alguna, su mente ya estaba en otra parte, adelantándose a los pasos que Martín daría, calculando los posibles errores, previendo las alianzas, rastreando las grietas por donde el caos podía colarse. Había esperado demasiado tiempo para permitir que todo se desmoronara por una revelación inoportuna, por una mujer muerta y un niño que, hasta hace unas semanas, no existía más que como un dato enterrado en un archivo clínico que ella misma se había encargado de falsificar. La llamada no era con un socio, ni con un asistente, sino con alguien mucho más temido y menos visible, un intermediario del consejo legal de la familia Gálvez. Ese círculo de ancianos de apellido blindado y rostro impasible que protegía el linaje como si fuera una corona real, y que consideraba cualquier vínculo no aprobado como una amenaza directa a la estructura que los había mantenido en el poder durante generaciones. Él ya lo sabe, dijo Estela, mientras pasaba un dedo por el borde de su taza de té como si acariciara una herida invisible. Lo leyó esta mañana. La carta. La verdadera. Del otro lado, un silencio breve. No, añadió enseguida. No ha hecho nada oficial. Pero no tardará. Lo conozco. Está alterado. Va a buscar al niño. La voz que respondió no tenía acento reconocible. Era plana, precisa, como si cada palabra estuviera siendo leída desde un protocolo. ¿Puede detenerlo? Estela respiró hondo, y aunque por fuera seguía pareciendo imperturbable, por dentro sentía como algo en su interior se desgarraba sin hacer ruido, porque por más que su mente se aferrara al plan, había una parte de ella, pequeña, asfixiada, pero aún viva, que deseaba, con una obstinación infantil, que Martín no descubriera todo, no por miedo a lo que él hiciera, sino por miedo a perder el único espacio que aún la hacía sentirse cerca de él, aunque fuera desde la sombra. Puedo intentarlo, dijo finalmente, con voz baja. Pero si él decide hablar, si decide hacer pública la existencia del niño, el apellido Gálvez quedará manchado. Ustedes perderán más que reputación. La respuesta llegó rápido, sin titubeos. Entonces haga lo necesario. Que parezca una recaída. Que nadie sospeche. Que el niño vuelva al sistema, que desaparezca sin escándalo. Estela colgó sin responder, porque ya no hacía falta más palabras, el mensaje estaba claro, como siempre lo había estado. Para esa élite que hablaba en códigos, que operaba detrás de cortinas de filantropía y diplomacia, la existencia de León no era una historia de redención ni un vínculo roto que merecía ser restaurado, era un problema. Un error del pasado que debía ser borrado con eficiencia,
sin ruido, sin drama, como se borra un nombre en una lista o una línea en un contrato. Y mientras en su escritorio comenzaba a alinear los documentos que había preparado desde hacía años, porque Estela nunca improvisaba, todo estaba previsto, cada escenario, cada firma. Cada diagnóstico médico falso que declaraba al niño emocionalmente inestable y por tanto incapaz de adaptarse a una vida familiar estándar, en otra parte de la ciudad, Martín recorría las calles en su auto, llamando desde su teléfono a números que ya no existían, preguntando por personas que se habían mudado o habían muerto, buscando a la tía que alguna vez cuidó a León, buscando a algún testigo que pudiera confirmar lo que la carta sugería, desesperado por reconstruir una verdad demasiado rota. No sabía que el reloj corría en su contra. No sabía que Estela ya había movilizado a los funcionarios del Servicio de Protección Infantil. No sabía que alguien había denunciado a Alma por abandono y exposición de menores. Y no sabía, lo que sería lo más desgarrador, que León estaba a punto de ser retirado por la fuerza. Porque a veces el poder no necesita gritar ni golpear. A veces el poder solo necesita una firma. Una palabra bien colocada. Un sello que diga urgente sobre una mentira perfectamente redactada. Y cuando Martín, finalmente, llegara a la plaza esa tarde, ya no habría nadie esperándolo. Solo una rueda suelta de una silla. Y el eco de un niño que había comenzado a creer. Cuando Martín llegó a la plaza, ese espacio desordenado y ruidoso donde el cemento siempre parecía a punto de quebrarse, donde el mundo real tenía el color gastado de la pobreza y la resistencia. Supo incluso antes de bajarse del coche que algo no estaba bien, que el equilibrio frágil que se había formado días atrás entre el pasado que lo perseguía y el presente que apenas empezaba a comprender, se había roto de forma abrupta, sin permiso y con violencia silenciosa, como suelen romperse las cosas más importantes, sin testigos y sin estruendo. El banco donde León solía estar, protegido por la mirada atenta de Alma y el pequeño balbuceo de Bruno, estaba vacío, y no en el modo habitual en que los lugares se desocupan por rutina, sino con esa clase de ausencia que deja una estela extraña en el aire, una especie de energía suspendida, como si algo, o alguien, hubiese sido arrancado de allí con premura, con manos que no buscaban cuidar, sino borrar. Martín bajó del auto con una urgencia ciega, sin molestarse en cerrar la puerta, sin mirar alrededor como lo haría cualquier hombre acostumbrado a evaluar el entorno antes de actuar. Porque en ese instante todo lo que lo había definido como figura de control, como empresario minucioso, como hombre medido y calculador, se desmoronaba bajo el peso de un solo pensamiento: llegué tarde. Caminó de un lado a otro, preguntó a los vendedores ambulantes que apenas lo recordaban, se acercó a una mujer que alimentaba palomas y que le respondió con un gesto de hombros y una frase inconclusa. Algo sobre una niña y un niño que se los llevaron, algo sobre una camioneta blanca, algo que sonaba más a presagio que a información concreta. La palabra "se los llevaron" rebotó en su cabeza como una campana maldita, porque no había peor frase para un hombre que recién comenzaba a comprender lo que significa querer proteger algo que hasta hace poco ignoraba por completo. La idea de que León hubiera sido arrebatado por el sistema, que algún organismo, provocado por denuncias, manipulado por documentos, influenciado por nombres influyentes, hubiera intervenido para rescatarlo. Como dicen los protocolos, lo llenó de una rabia tan violenta que por un instante se sintió capaz de gritarle a cualquier autoridad que apareciera frente a él, no por impulso, sino porque sabía. Con la certeza de quien finalmente empieza a entender el mecanismo de las sombras, que detrás de esa desaparición no había casualidad, no había error administrativo, no había burocracia azarosa, había una mano. La mano de Estela. Y en efecto, mientras Martín recorría calles cercanas, llamaba a hospitales, y preguntaba en instituciones sin nombre que lo miraban con recelo y desdén, porque aún no había pruebas, aún no tenía papeles. Aún no existía legalmente el vínculo que lo unía a ese niño que ya sentía como su hijo. En una sala blanca de un centro de asistencia temporal, León estaba sentado con las manos sobre las rodillas, sin moverse, sin hablar, con la mirada perdida en una ventana sellada, ajeno al murmullo de las asistentes, al sonido de teclados, al tintinear lejano de teléfonos, con la mente encajada en una sola pregunta que no se atrevía a pronunciar en voz alta: ¿por qué lo dejaron solo otra vez?
Alma había sido separada de él sin explicación clara, arrastrada por dos mujeres de uniforme que hablaban entre ellas pero no a ella, mientras Bruno lloraba sin parar. Sin comprender por qué los brazos de su hermana ya no estaban allí, porque su mundo, que apenas comenzaba a tener sentido, volvía a desintegrarse sin aviso. A León no le dijeron mucho más que lo básico, que debía quedarse allí por unos días, que ya vendrían a buscarlo, que iban a ubicar a algún familiar, que no se preocupara, que estaría bien. Pero él ya conocía ese lenguaje. Lo había escuchado antes, muchas veces, en otras voces, con otras excusas. Y sabía que cuando los adultos decían vas a estar bien, lo que realmente querían decir era te vamos a esconder, te vamos a archivar, te vamos a olvidar. Martín, por su parte, conducía ahora como si cada semáforo fuera una sentencia, como si cada minuto que pasaba sin encontrar a León fuera una prueba irrefutable de su fracaso, no solo como padre, sino como ser humano. Quería gritar, romper algo, exigir una audiencia, buscar un juez, un periodista, un aliado, pero no tenía nada, ni un apellido válido para reclamar al niño, ni un certificado que confirmara el lazo. Ni un expediente que lo reconociera como figura paterna. Solo tenía esa carta. Y una verdad que había llegado demasiado tarde. Y mientras la ciudad seguía girando, indiferente a su drama, en una esquina oscura del poder, Estela colgaba el teléfono con las manos firmes, tras haber confirmado que León ya no estaba bajo amenaza inmediata. Tras haber garantizado que todo se había hecho bajo el marco legal, que los documentos estaban sellados, que el informe psicológico, redactado por un profesional corrupto, ya estaba en el expediente. Lo había logrado. Una vez más, lo había protegido. A su modo. Había evitado el escándalo, había contenido la mancha. Y sin embargo, mientras se sentaba frente al espejo y comenzaba a desmaquillarse con movimientos lentos, sintió por primera vez en años una punzada que no era culpa, ni celos, ni miedo, era vacío. El vacío que deja el amor cuando se ha deformado tanto, que ya no reconoce a nadie. Porque en algún rincón de su conciencia, ese rincón que aún no se había dejado corromper del todo, una imagen insistía en volver, como una gota persistente que no se puede ignorar, la imagen de León. Con esos ojos enormes y esa voz temblorosa diciendo que no sabía si quería tener un padre. Y ella, que había movido cielo y tierra para que ese niño desapareciera de la vida de Martín, comenzó, por primera vez, a preguntarse algo que la paralizó por dentro, ¿y si él era lo único que podía salvarlo de sí mismo? Pero ya era tarde para dudas. O al menos eso creía. Porque lo que Estela no sabía era que Alma, a pesar de todo, había logrado escapar. Y Alma, a diferencia de los adultos, no tenía miedo de decir la verdad. Solo necesitaba a alguien que la escuchara. Y ahora, estaba buscándolo a él. La habitación era blanca, demasiado blanca, como esas jaulas disfrazadas de seguridad donde todo parece limpio para que nadie sospeche la suciedad que se esconde detrás de las paredes, y en ese entorno aséptico, Alma no solo sentía que le faltaba el aire, sino que el mundo entero se había inclinado hacia un abismo que no sabía cómo enfrentar, con Bruno durmiendo en una cuna prestada que olía a desinfectante y sin rastro de León, a quien había visto por última vez cuando se lo llevaron entre dos asistentes con uniformes que hablaban en un lenguaje suave pero ajeno, como si ya no se hablara de él sino sobre él, como si fuera un caso, un número, un problema administrativo y no un niño que estaba empezando. Por primera vez en su vida, a ilusionarse con la idea de pertenecer a alguien. Alma no lloró, no suplicó, no gritó, hizo lo que había aprendido desde muy pequeña, esperar en silencio, observar los errores de los adultos y aprovechar el momento exacto en que bajaran la guardia. Fue durante la segunda noche, cuando una enfermera dejó entreabierta una puerta tras recibir una llamada personal, cuando el guardia dormitaba tras la recepción con el televisor encendido sin volumen, cuando la ciudad, más allá de esos muros, seguía girando indiferente. Alma no dudó. Cogió a Bruno con una rapidez que desmentía su delgadez, envolvió su cuerpecito con una manta robada de una camilla y salió por una salida de emergencia que no sonó, como si incluso el sistema ya no quisiera retenerla. Caminó durante horas, con los pies descalzos sobre el asfalto helado, con las piernas temblando y los pulmones en llamas, pero con una determinación tan poderosa que la mantenía erguida,
tenía que encontrar a Martín. No porque confiara del todo en él, sino porque era el único adulto que había mirado a León como si realmente lo viera, como si de verdad importara, como si quisiera quedarse. Y cuando finalmente llegó al edificio, al mismo edificio brillante donde todo comenzó, alzó la vista con ojos húmedos y rabia contenida, y no tuvo tiempo para timbres ni recepcionistas ni permisos. Subió, entró, y cuando la puerta del despacho de Martín se abrió, no dijo su nombre, no lloró, no se detuvo. Lo miró a los ojos y dijo con la voz rasgada, la garganta seca, el alma expuesta. Se lo llevaron. A León. Se lo llevaron. Y tú tienes que sacarlo de ahí. Martín se levantó de golpe, sin palabras, como si el universo le hubiese explotado dentro. No hubo preguntas. No hubo dudas. Solo una certeza, esta vez no iba a llegar tarde. Esta vez, iba a pelear. Martín no recordaba haber sentido una rabia tan honda, tan visceral y tan helada al mismo tiempo, una furia que no se desbordaba en gritos ni golpes ni descontrol, sino que lo atravesaba en silencio, clavándose en su columna vertebral y encendiendo cada nervio con la certeza de que había sido engañado, traicionado, manipulado con una maestría tan precisa que apenas ahora comenzaba a entender cuán profundamente habían intervenido en su vida, cuán meticulosamente se había orquestado su ceguera. Durante años para mantenerlo lejos no solo de Valeria, sino de su propio hijo, ese niño al que ahora se imaginaba en un rincón de alguna institución gris, sintiéndose desechado una vez más. Preguntándose en qué momento el mundo decidió que su existencia era un error. Después de escuchar a Alma, cansada, temblorosa, con los labios partidos y los brazos sosteniendo a Bruno como si lo único que aún la mantuviera en pie fuera esa frágil responsabilidad, no necesitó más pruebas. Sabía quién estaba detrás, no porque tuviera pruebas legales, sino porque había llegado a ese punto donde el corazón reconoce la verdad incluso cuando la razón intenta negarla. Estela. Siempre Estela. Con su elegancia impoluta, su eficiencia inquebrantable, su lealtad incondicional, que ahora se revelaba como el disfraz más perfecto de una obsesión que lo había encerrado durante años sin que él lo notara. Sin barrotes visibles, sin palabras de más, sin un solo error aparente. La buscó sin pausa, no como se busca a una persona, sino como se busca una respuesta, como se busca la fuente exacta de un veneno que lleva años matando lentamente y que, de pronto, se vuelve evidente. Sabía que estaría en su casa, ese lugar de muebles perfectos y flores que nunca envejecían, ese santuario de orden que reflejaba el caos reprimido de una mujer que lo había amado no por quien era, sino por lo que representaba. Tocó la puerta con fuerza, sin miedo al escándalo, sin temor a lo que viniera después, y cuando Estela abrió, como si ya supiera que iba a encontrarlo allí, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. No intercambiaron saludos ni máscaras, solo miradas, como dos personas que por fin se reconocen, no como amigos ni aliados ni cómplices, sino como enemigos íntimos que han compartido demasiadas verdades para seguir fingiendo ignorancia. ¿Dónde está?, preguntó Martín, con una voz que no era agresiva, pero sí cargada de una tensión capaz de romper cualquier superficie frágil. Estela no fingió sorpresa, ni culpa, ni negación. Lo miró con la serenidad escalofriante de quien lleva años preparando una justificación para lo imperdonable. Está a salvo, respondió, como si esas 3 palabras pudieran neutralizar la devastación que había provocado. No lo entiendes ahora, pero algún día lo harás. Él no podía ser parte de esto. De ti. Tú no decides eso, dijo Martín con un hilo de voz, con los ojos ardiendo y los puños cerrados. No era su madre. No era su guardiana. No eras nada para él. Ni para Valeria. Esa última frase fue un golpe. No en el rostro, pero sí en el lugar exacto donde Estela aún tenía algo humano. Y sin embargo, no se inmutó. Dio un paso hacia atrás, cruzó los brazos y lo miró como quien sabe que ha perdido algo, pero está dispuesto a destruirlo todo para que nadie más lo conserve. Ella iba a arruinarte, dijo con voz baja, casi temblorosa. Iba a convertirte en otro hombre. Iba a deshacer todo por lo que habías trabajado. Ese niño iba a ser tu debilidad, tu herencia manchada, tu ruina. ¿No lo ves?
Yo te salvé. Lo he hecho desde el primer día. No me salvaste, Estela. Me vaciaste. Me condenaste a una vida sin raíz. Me hiciste firmar contratos mientras mi hijo dormía en una silla rota en la calle. Ella cerró los ojos un segundo. El temblor era casi imperceptible. Pero estaba ahí. Yo te amaba, susurró, con una vulnerabilidad que no alcanzaba a redimir nada. Solo quería quedarme contigo. De algún modo. Martín no respondió de inmediato. Porque entendía, por primera vez, que eso era lo más aterrador, no lo había hecho por odio. Lo había hecho por amor. Un amor enfermo, sí, pero profundamente real. Un amor que mata porque no sabe otra forma de sobrevivir. Pues quédate, dijo él, dando media vuelta sin mirarla una vez más. Quédate con tu soledad. Yo me voy a buscar a mi hijo. Y salió. Y esta vez no dudaba. Porque ahora sabía que no estaba solo. Alma lo esperaba en la puerta. Y ella tenía el nombre del lugar donde León estaba recluido. Un nombre. Un lugar. Una última oportunidad. Y en la próxima parte, Martín cruzará esa puerta. Y León decidirá si lo deja entrar. La puerta era alta, de un color gris opaco que no era el resultado de una elección estética sino del desgaste que produce el paso del tiempo sobre las superficies que, aunque traten de simular orden y limpieza, no logran esconder del todo el abandono emocional que las habita. Era la entrada de una institución de tránsito. De esas a las que llaman centros de contención, como si las palabras amables pudieran suavizar el hecho de que allí dentro, entre pasillos silenciosos y habitaciones frías, niños como León, invisibles para el sistema, sin apellido válido, sin alguien que firme por ellos, son archivados como papeles extraviados, esperando a que alguien los reclame o, peor aún, a que nadie lo haga. Martín se quedó frente a la puerta sin moverse durante varios segundos, no porque dudara de lo que tenía que hacer, sino porque sabía que el siguiente paso no era solo físico, no era solo cruzar un umbral, sino exponerse por completo, presentarse ante el único ser humano que podía mirarlo con la crueldad sin filtros de la verdad y con la inocencia brutal de quien ha sido dañado por todos, y que, aún así, tiene en sus manos la posibilidad de perdonar o de cerrar para siempre una herida heredada. Cuando al fin entró, el pasillo olía a desinfectante y melancolía. Una asistente de rostro amable, pero mirada ausente, lo condujo sin preguntas ni curiosidad, como si supiera que había hombres que llegaban así, con los ojos llenos de historia y las manos vacías de derechos. Y que lo único que podía hacer era abrir la puerta correcta y esperar que, del otro lado, el silencio no los partiera en dos. Y allí estaba León. Sentado junto a una ventana cerrada, con la mirada fija en un punto que solo él parecía ver, con los brazos cruzados como un escudo invisible, con la espalda recta, como si se negara a permitir que lo vieran frágil otra vez. No volteó cuando oyó la puerta abrirse, pero algo en su cuerpo, un leve movimiento de hombros, una pausa en la respiración, dejó entrever que sabía quién había entrado. Martín no habló de inmediato. Lo miró. Lo miró de verdad. Como nunca había mirado nada en su vida. No como un reflejo de su culpa, ni como una promesa de redención, sino como un niño real, un ser humano completo, con pasado, con miedo, con una dignidad que el mundo había intentado robarle y que, sin embargo, seguía intacta. Sé que no tengo el derecho, dijo por fin, con una voz que le costó cada palabra. Sé que llegué tarde. Que me fui cuando no sabía lo que tenía. Que me escondí detrás del nombre, del dinero, de todo eso que ahora no me sirve para nada si no estás. Pero si me das una oportunidad, solo una, no para ser tu padre, si no quieres, sino para estar. Para aprender. Para merecerte. León no se movió. No parpadeó. No respondió. Y entonces Martín, con el corazón expuesto, añadió lo único que le quedaba, la verdad sin promesas. Tu madre me escribió una carta. Me pidió que no la vengara, que no me defendiera, que hiciera algo por ti. Algo limpio. Algo real. Me dijo que tú eras lo único que había hecho bien. Y tenía razón. Porque solo con mirarte, todo lo demás dejó de importar.
El silencio se volvió insoportable. Hasta que León habló. Sin volverse aún. Sin llorar. Con una voz que no era la de un niño, ni la de un adulto, sino la de alguien que ha sobrevivido y ha decidido seguir. ¿Vas a estar mañana?, preguntó, con la sencillez brutal de quien no necesita poesía para decirlo todo. ¿Vas a volver? Martín sintió como el alma entera se le quebraba y se reconstruía en el mismo segundo. Mañana, pasado, siempre, respondió, y no lo dijo como promesa, sino como acto de fe. No me vuelvo a ir. Y fue entonces, solo entonces, que León giró la cabeza y lo miró. Los ojos de Valeria. El dolor de un niño. La esperanza más frágil. Martín no se acercó. No quiso invadir. No quería volver a tomar lo que no se le ofrecía. Pero León, lento, con un gesto mínimo, extendió la mano. Y entonces supieron, los dos, sin decirlo, que no se trataba de olvidar lo que pasó, ni de fingir que no hubo abandono, traición o muerte. Se trataba de elegir. Y León, con ese gesto simple, lo eligió a él. El mundo afuera seguía igual. Los nombres, los intereses, las mentiras. Pero en esa sala blanca, un niño le devolvía el alma a un hombre que había nacido por segunda vez. Y esta vez no pensaba perderla.